La verdad es que yo no tenía para nada muchas expectativas en la cuenta pública. Muchos bromeaban que bueno que sea la última cuenta pública de este gobierno que se nos ha hecho muy, muy largo. Si uno mira, qué sé yo, marzo del próximo año, cuando entregue la banda presidencial, esperemos en mi caso a Gabriel Boric, uno dice, vamos a encontrar un Chile más desigual, ¿no? Donde aumentaron las desigualdades, aumentaron la riqueza, el patrimonio de los súper ricos, entre los cuales se encuentra el propio presidente Piñera. Yo creo que ese es un sello de este gobierno, la idea de que ha gobernado cuidando, protegiendo, promoviendo los intereses de los más ricos, con un pueblo de Chile que se ha empobrecido, ¿no? La vulnerabilidad ha crecido, el desempleo, el empleo informal, la pobreza, el hambre volvió a Chile con ollas comunes, etcétera. Que la crisis social, económica derivada de la pandemia la están pagando los trabajadores con su fondo de pensiones, con el fondo de cesantía, donde un gobierno llegó tarde y mal con ayuda social. Recién estamos discutiendo el IFE universal después de un año y tanto de pandemia que esté ahí en la línea de la pobreza. La pandemia es global, los efectos de la pandemia sin duda son económicos, son sociales, además de sanitarios, pero no da lo mismo cómo se gestiona esa pandemia, no da lo mismo qué medidas se toman, no da lo mismo, por ejemplo, el aumento de las desigualdades, que ya veníamos con un conflicto del estallido social, ya tenía que ver con esta sociedad desigual, de abusos, de malestar, y un gobierno de Piñera que en vez de corregir eso, en vez de decir, sí, nos damos cuenta, la élite económica tiene que ponerse la mano al bolsillo, tiene que ayudar a pagar la cuenta, por ejemplo, abrirse a la discusión del impuesto a los super ricos, una nueva reforma tributaria que le dé sentido de justicia social y de pertenencia a la sociedad. Si Y ahí miramos, tenemos problemas de medidas del gobierno de Piñera. Si uno compara, creo que la comparación no tiene que ser tanto entre países, sino que la comparación de cuánto han puesto las familias, las personas, los trabajadores, han puesto, si no me equivoco, la cifra eran 48 mil millones de dólares solo con los retiros de fondos de pensiones, si a eso hay que sumarle lo del seguro de cesantía, versus lo que ha puesto el Estado, y lo que ha puesto el Estado en transferencias a las familias es un monto muy, muy menor, porque el Estado también ha puesto recursos, por ejemplo, en FOGAPE, digamos, en otras herramientas que han ido en beneficio de las empresas, y finalmente empresas más bien de tamaño mediano y grande, es decir, el Estado también ha estado ayudando a grandes empresas que tienen más espalda financiera, pero quedaron fuera muchas micro y pymes, digamos, ¿no? otro de los anuncios que llamaron harto la atención ayer fueron, por un lado, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y, sobre todo, el matrimonio igualitario. ¿Qué le pareció a usted? No, eso quiero valorar, es algo que se venía discutiendo hace tiempo, insisto con esta frase que yo la repito, pero que la acuñó el director del INDH, Sergio Mico, dice: Chile hoy día está más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y ahí en el fondo la responsabilidad la tiene el Poder Judicial, la tiene la Fiscalía para investigar múltiples casos de querellas, de tortura en el contexto del estallido social o de traumas oculares, etcétera. Y eso tenemos prácticamente, o sea, ni un condenado, hay una sola persona condenada por un delito gravísimo, digamos, de violación a los derechos humanos, pero muy poco. Y en ese sentido, el reforzar la unidad de fiscalía especializada me parece que contribuye a que no haya un legado de impunidad. Ahora, creo que es un poco tarde, hay que ver el contenido del proyecto, los detalles, etcétera, pero eso me parece algo valorable. Y lo del matrimonio igualitario, que generó muchas controversias en su propio sector, en sectores más conservadores de la derecha, y que pareciera ser fue improvisado porque no estaba ni en el documento, salieron varios diciendo esto no se conversó. Es básicamente un proyecto de ley que viene del gobierno anterior, que ha estado ahí estancado en el Congreso y que lo que está diciendo le voy a poner urgencia. No es que sea un proyecto del gobierno de Piñera, y en el fondo lo que estaría diciendo es que al menos hay un sector de la derecha que se abre a apoyar un proyecto de ley y poner los votos. Eso es lo que entiendo, digamos, ¿no? Más que decir yo voy a presentar una iniciativa, porque esta iniciativa ya está presentada, ya ha sido aprobada en general, está en la Comisión de Constitución y faltan los votos, sobre todo en un par de artículos que tiene quórum de 4/7, si no me equivoco, y ahí necesitamos algunos votos de la derecha. Yo soy autor del proyecto de indulto, ya fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y fue aprobado en la Comisión de Seguridad del Senado, con votos solo de la oposición, pero de personas tan distintas como José Miguel Insulza, Francisco Buenchumilla, Adriana Muñoz, Yana Proboste, o yo mismo. Hemos aprobado ya la idea general de legislar de este proyecto, nos hemos involucrado en el debate, sabemos que es un debate complejo, que genera polémica y es controvertido. Y falta el trámite en general y particular en la Comisión de Constitución. Nosotros en el proyecto de ley no hablamos de presos políticos, hablamos de una persecución político-penal.
y no hablamos de que las personas están detenidas por pensar distinto, como en un régimen, digamos, una dictadura, que a alguien lo detienen por ser militante de una organización. Está el profesor de matemática, Roberto Campo, que participó de una protesta de los secundarios antes del 18 de octubre, la semana justo previa al 18 de octubre, patea un torniquete en el metro, rompe un torniquete, eso es un delito, es un delito de desorden público contra la propiedad, ¿no? Nosotros no dejamos fuera delitos que tengan que ver con delitos de sangre, homicidios, no, estamos hablando de delitos, en su mayoría desórdenes públicos, delitos contra la propiedad. Uno podría decir, bueno, ese es un delito grave. Ahora, un profesor de matemática que el gobierno se querella por ley de seguridad interior del Estado, esa es una decisión política del gobierno, el Ministerio del Interior, esa persona pasa varios meses en una cárcel de alta seguridad y arriesga una pena de cárcel altísima por la persecución político-penal. Como lo dijo el mismo cura Felipe Berríos en la Comisión de Seguridad del Senado y en la Comisión de Derechos Humanos, estas personas que participaron de una protesta social en un contexto de estallido social, de protestas, y con todo lo que ahí ocurre y ocurrió en Chile, han pagado en muchos casos, tortura en sus detenciones, querellas formales del INDH por torturas, prisiones preventivas largas, lo cual vulnera el debido proceso, juicios en muchos casos injustos, también con montajes o con falta de pruebas, y en otros casos donde sí se comprueba, pero arriesgan en el fondo una pena demasiado larga y además una persecución político-penal por parte del Ejecutivo. Estamos hablando de una querella que presenta el gobierno del Interior. El fundamento humanitario que hay detrás del proyecto de ley no es validar la violencia, sino que es decir, la sociedad, y esto también hay experiencia comparada a nivel internacional, cuando las sociedades sufren crisis profundas, fracturas tan profundas, como la que vivió Chile con la revuelta popular, que luego tiene una salida político-institucional, como un proceso constituyente que estamos viviendo, que lo conquista el pueblo en la calle, las sociedades también toman medidas excepcionales en materia judicial. Esta es una medida excepcional en materia judicial, nosotros estamos clarísimos de aquello. ¿Para qué? Para buscar la reconstrucción de vínculos, para buscar el perdón, la reconciliación y para que ese proceso constituyente pueda darse y podamos en el fondo generar una sociedad cohesionada, democrática, con reglas claras, porque sabemos además que el contexto de esas detenciones hubo un aumento significativo de detenciones ilegales, esto lo está diciendo el Poder Judicial, hay una falta al debido proceso, vulneración a los derechos humanos, entonces el contexto es también excepcional. Hay juristas que le respondieron a Vivanco, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Chile, Claudio Nash, que dice, mire, su definición de preso político es muy limitada, es muy rígida, porque solo habla de personas que están detenidos por su manera de pensar. No, acá en Chile estamos hablando de que hay un abuso del derecho penal al servicio de una persecución que es política, que es decir, castiguemos a manifestantes. Las manifestaciones tuvieron un componente político, antineoliberal, antipiñera, antimalestar, antiabuso, donde tenemos una policía que más bien tuvo una práctica de pesca de arrastre. Nosotros decimos acá, no hubo una política focalizada, profesional, de ir a detener a quienes estaban cometiendo delitos, sino que metían a cualquiera adentro. De hecho, el aumento de detenciones ilegales fue brutal. Las violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos fue brutal. Entonces, ese es el contexto de la... No es que acá estamos hablando de solo personas, porque además, ¿cuántas personas han estado también privadas de libertad más de un año que después salen absueltos? O se les acusa de... Hoy día todavía no sabemos quién quemó los metros. Se les acusaba a un adolescente y a su tío, que estuvieron más de un año por quemar un metro, no me acuerdo si era Pedrero o La Granja, no me acuerdo cuál. Y estuvo más de un año. Ah, perdón, nos equivocamos, no habían pruebas suficientes, tuviste un año en la cárcel, privado de libertad. Eso también es vulneratorio del debido proceso. Hay un abuso de la prisión preventiva, y no en algunos casos, en muchísimos casos. Y el tener una persona privada de libertad, que yo creo que también es bueno dimensionar aquello, una medida que es extrema, que debería ser de última ratio, excepcional, termina siendo la regla general. ¿Por qué rechazaron la idea de legislar el proyecto de ley de integración social urbana? Sí, a ver, este es un proyecto de ley muy controvertido que es parte del programa del gobierno de Piñera, se aprobó en la Cámara de Diputados, esto antes del estallido social, después en el contexto del estallido social, muchísimas organizaciones de barrios patrimoniales, de pobladores, de académicos vinculados al derecho social de la vivienda, etcétera, plantearon el congelar ese proyecto de ley, el gobierno lo dejó de tramitar, pasó al Senado y el gobierno se demoró muchísimo tiempo en presentar
indicaciones o propuestas de indicaciones que todavía no se tramitan, que mejoran el proyecto de ley. Yo hice un reconocimiento de que el gobierno hizo un esfuerzo, porque el proyecto de ley presentado y aprobado en la Cámara de Diputados, la verdad es que tiene un bonito título de integración social urbana, pero la bajada es muy acotada, es muy limitada y es muy pro inmobiliaria. Pero mire, si tramitáramos todas las indicaciones del gobierno, más las que se puedan presentar, falta todo eso en el Senado, en la comisión, tiene que ir a sala, vuelve a la discusión en particular. Si se aprueba en el Senado, después tiene que ir a tercer trámite en la Cámara de Diputados, porque hay cambios respecto a lo que se hizo. Por lo tanto, el gobierno, en lo que le queda de gobierno, que son 6 meses prácticamente de gestión pública, no va a empezar, no va a implementar esta ley, sino que la va a dejar de amarre a un próximo gobierno. Y estamos en año electoral presidencial. Entonces, lo que yo planteo es dejar abierto el proyecto. Ya se aprobó en la Cámara, ya se aprobó en la Cámara. Uno al rechazar la idea general de legislar, tiene dos opciones. Si se rechaza en la sala, puede ir a mixta, se genera una mixta y el proyecto sigue tramitándose, o bien se deja ahí esperando un debate más sustantivo sobre la integración social urbana de los actuales candidatos presidenciales, porque son los que van a implementar una política pública de esta, no el gobierno de Piñera. A mí no me gusta el Que contenido de este proyecto veamos de ley.